y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Concédenos abrir las cosas rectas según ese tu Espíritu y gozar para siempre de tu divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. San Pablo Apóstol, ruega por nosotros. Santa Virgen María, Ruega por nosotros. y Santa Narcisa de Jesús. Ruega por nosotros. Que el Señor se quede en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Presente en esta noche. Amén. Muy bien, muy bien. Muy bien. Bien. Bueno, buenas noches a todos los hermanos de aquí, a la gran familia cursillista. Me alegra verlos y sobre todo pues me alegra que ya el día de hoy vamos a empezar con esta escuela de la fe. Entonces, ya estamos grabando, ya estamos en recording, así que por favor, con mucho ánimo para que toda esta grabación nos veamos alegres, a pesar de las circunstancias difíciles que estamos viviendo. A pesar de que nos ha tocado experimentar esta prueba tan dura, que no es en sí un castigo de Dios. No podemos imputarle a Dios lo que es responsabilidad del hombre. Esto es un castigo del propio hombre, por nuestra manera de vivir, por nuestras decisiones. Y este virus nos ha cogido prácticamente desprevenidos. Lo que sí le podemos pedir a Dios es que tenga misericordia. Así lo hizo el pueblo de Israel en los difíciles momentos de la historia que le tocó vivir. Y siempre Dios le respondió. Eso es una constante en toda la palabra del Señor, en toda la Biblia. El Señor responde, no importa en qué circunstancias. Y el Señor responde y responde bien. El Señor responde bien porque Él es el dueño de la historia. Él es el que maneja los hilos de los acontecimientos, a pesar de que sea el propio hombre el que los cause. Entonces, un llamado pues a que nos mantengamos en oración, a que nos mantengamos siempre con la fe en alto y seguir pidiendo al Señor para que tenga misericordia de todos nuestros hermanos, en especial aquellos que se encuentran en estos momentos pasando esta crisis sanitaria, aquellos que no tienen dónde irse a hospitalizar y que les toca nomás quedarse en la casa. Bueno, esperemos que nuestras nuevas autoridades tengan la inspiración del Espíritu Santo y puedan trabajar por el bien común de nuestro país. Bien, con esto, antes de empezar, sí quisiera unos pequeños puntos como para irnos coordinando, ¿no? En principio, el día de hoy solamente vamos como a introducirnos. Voy a darles un tema muy corto, pero en sí las charlas ya de la escuela de la fe y santidad la empezamos la próxima semana. Hoy vamos a introducirnos. Realmente el tema de hoy es para todos, incluido hasta para los que vamos a dar las charlas. El tema de hoy es para todos, porque es sobre la palabra de Dios, ¿no? Segundo punto, por favor, mantengamos nuestros micrófonos apagados, salvo que alguien levante la mano y quiera dar algún comentario, o simplemente en el chat escribe, y a medida pues que yo exponga, pues ahí voy leyendo y trataré de ir contestando pues alguna inquietud que ustedes tengan. Entonces lo van poniendo en el chat. Yo voy a estar atento a lo que ustedes pongan en el chat, pues en la medida que sea posible ir respondiendo lo que ustedes o alguna duda que ustedes tengan. Entonces, bajo esa consideración, vamos a empezar. En primer lugar, esta escuela de la fe, este equipo de la escuela de la fe con Angelito Guapizaca, con mi esposa y con el coordinador general que es de las escuelas, que es nuestro hermano, se me fue el nombre, el coordinador de la escuela, alguien que me recuerde. Raúl, se me fue el nombre, exactamente, nuestro hermano Raúl. Entonces, con él hemos visto que estas circunstancias que nos tienen ahora en aislamiento, que nos tienen ahora separados, pues bueno, redescubramos la palabra de Dios. ¿Y saben por qué, queridos hermanos?
Cuando el pueblo de Israel fue exiliado de su tierra, cuando los expulsaron de su propia patria y fueron a dar por Babilonia, fueron a dar a esos países paganos, ellos mantuvieron su fe y no se lograron contaminar con el paganismo porque acudieron a la palabra de Dios. Esa fue su fuerza y fue lo que evitó que el pueblo de Israel desaparezca, porque ese era un pueblo que estaba ya destinado a desaparecer de la faz de la tierra. Pero la palabra de Dios, los escritos bíblicos que tenían hasta ese entonces, hizo que ese pueblo, algún momento después, regresara a su patria y pueda seguir existiendo como pueblo de Dios, porque de ahí nacería el Salvador, Jesucristo. Entonces, en estos tiempos de pandemia, hermanos, la palabra de Dios tiene que ser nuestro fundamento. La palabra de Dios tiene que ser la linterna, esa tabla que nos ayude a sostenernos en este mar que está bravísimo. Bravísimo está este mar, que nos quiere ahogar, que nos quiere hundir. Pero la palabra de Dios es la que nos va a sostener. Esa va a ser el ancla en la cual nos agarremos y podamos salir victoriosos de esta prueba tan grande. Entonces, tomando como ejemplo lo del pueblo de Israel, ¿no? Les voy a proponer, queridos hermanos, a ustedes algo que a mí me ha funcionado durante muchos años. ¿Cómo yo tengo que leer la palabra de Dios? Yo los quiero invitar en este momento a que ustedes lean la palabra de Dios. Pero ¿cómo la voy a leer? Yo les voy a proponer una metodología que implica leer la palabra de Dios en un año, en 12 meses. En 12 meses. No importa si uno la hace más o la hace menos. Va a depender, pues, de realmente de lo que nosotros nos propongamos. Pero lo importante es que leamos la palabra de Dios de una manera que yo pueda ir descubriendo cómo Dios se ha ido revelando a través de la historia y cómo se sigue revelando en estos tiempos. Entonces, voy a compartir pantalla. Por favor, voy a compartir pantalla en estos momentos. Voy a compartir pantalla. Bien, bienvenidos a la Escuela de Formación en la Fe y Santidad. Bien, entonces ahí tenemos el plan que yo les voy a proponer de lectura. Y este plan, queridos hermanos cursillistas, es un plan de toda una vida. Es un plan que usted empieza, termina y vuelve a empezar. Empieza, termina y vuelve a empezar. Vuelve a empezar. Yo me he dado unas 3 vueltas ya. Y a mí me ha funcionado mucho este método. Porque está basado en principios de la liturgia, de cómo más o menos se debe de leer la palabra de Dios. A ver, explico este cuadrito. Entonces, Jesús es el principio y fin de la historia. En Jesús, el Padre se ha revelado totalmente. Entonces, voy a comenzar mi lectura bíblica el mes 1, que puede ser cualquier mes del año. Enero, febrero, abril, no importa, lo que usted se proponga. Entonces, comenzamos leyendo los evangelios. Alguien podría decir, pero comenzamos con el Génesis, que es el Antiguo Testamento. Más adelante irá entendiendo por qué vamos a empezar con los evangelios. Entonces, en el mes 1, usted lee los evangelios sinópticos, es decir, Mateo, Marcos, Lucas. Una vez que en el mes 1 usted lea esos 3 evangelios, nos vamos a los libros históricos, que es el mes 2. Los libros históricos, pues estamos hablando de Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes. Esos son los libros históricos. En las Biblias que ustedes tienen, sobre todo la de Jerusalén, ahí pues está el listado de los libros, ¿no? Los libros históricos. Luego me voy al mes 3 y leo Hechos de los Apóstoles en el mes 3. Y así voy, ¿no? Mes 4, los libros proféticos. Isaías, Jeremías, comienzo a leer Ezequiel, Daniel, Oseas, Amós, profeta Miqueas, profeta Ageo, Zacarías, profeta Malaquías. Luego me voy a las cartas del apóstol San Pablo, mes 5, y así voy.
Si se dan cuenta que voy alternando Antiguo Testamento con Nuevo Testamento, si se dan cuenta, hermanos, voy alternando, alternando, alternando. Ahora, cuando yo le digo que usted va a leer, por ejemplo, si le digo que usted va a leer las cartas de San Pablo en un mes, bueno, a lo mejor no alcanza un mes, pero no importa, lea, aunque se le vayan 2 meses, pero lea todas las cartas de San Pablo, léalas, disfrute las cartas de San Pablo. Luego váyase al mes 6, la ley, el Deuteronomio. Hay meses que solamente usted lee un libro, pero hay meses que le toca leer 4, 5, 6 libros, si se da cuenta. Si se da cuenta, ¿no? Entonces hay meses como que son más pesados que otros. Pero todo es que usted se lo proponga. A mí me ha funcionado esto, hermanos, y voy descubriendo cada vez los tesoros de la palabra del Señor. Entonces yo les dejo ahí ese plan. Vamos a seguir meditando. Miren, lo bueno de estarnos en vivo es que este plan que yo les propongo, lo vamos a meditar, lo vamos lo vamos a detallar durante todo este año. Durante todo este año. Siempre haremos alusión a este plan. Siempre les preguntaré cómo van con el plan, qué preguntas tienen, qué tal. Y nuestros expositores nos van a ayudar a entender todos estos libros, que eso es lo bueno. A medida que nosotros estemos en las clases, nuestros expositores nos van a explicar de manera mucho ya más detallada el significado de estos libros para que se nos haga más fácil entender lo que vamos leyendo. Para eso es esta escuela de la fe y de la santidad. Para ir entendiendo mejor la palabra de Dios, ir entendiendo mejor el magisterio de la iglesia, porque toda la teología, todo el dogma está contenido justamente en estos libros, en la palabra, en las Sagradas Escrituras. Muy bien. Seguimos entonces. Bien, yo les aconsejo, ¿no?, a todos que se consigan la Biblia de Jerusalén, ¿no? Se consigan la Biblia de Jerusalén, la edición latinoamericana. La edición latinoamericana, porque es más por el lenguaje, ¿no es cierto? Que es justamente más adaptable pues hacia nosotros. Entonces, yo les aconsejaría que por favor esa versión de la Biblia la tengan. Y también el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? El Catecismo de la Iglesia Católica, que es muy importante, ¿no?, como herramienta también de estudio, ¿no? Es una recomendación que yo les hago en esa parte. A ver, estoy admitiendo más personas, me esperan un momentito, que se están uniendo a la escuela. Bien. Seguimos. Bien, recordemos algunos puntos del catecismo que es importante, muy importante, queridos hermanos, muy importante. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Sí, por favor, sí, tener los micrófonos apagados. Bien, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 123. Los cristianos veneran el Antiguo Testamento como verdadera palabra de Dios. La Iglesia ha rechazado siempre vigorosamente la idea de prescindir del Antiguo Testamento sobre pretexto de que el Nuevo Testamento lo habría hecho caduco. Entonces sería un error pensar de que nosotros solamente tenemos que leer el Nuevo Testamento, ¿no?, y no el Antiguo Testamento. La Iglesia nos recomienda que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento es palabra revelada y que sigue siendo una fuente de crecimiento y de conocimiento de la revelación del Señor. Muy bien. También nos dice el Catecismo en el numeral 125. Los evangelios son el corazón de todas las escrituras. Los evangelios son el corazón de todas las escrituras. Y esto es importante, hermanos, muy importante. Por eso que en el plan que yo les doy, que les estoy dando, comenzamos
comenzamos con los evangelios, ¿no es cierto? ¿No? Y esto, mire, hemos experimentado la Semana Santa, hemos experimentado la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y ustedes se acuerdan que leímos cuando iban los dos discípulos de Maús, ¿no? Iban los dos discípulos de Maús y que iban caminando, ¿no es cierto? Y se encontraron con Jesús. Se encontraron con Jesús. Y estos discípulos iban tan tristes. ¿Y por qué iban tristes estos discípulos de Emaús? Como dice Lucas, capítulo 24. Dice, dicen estos discípulos, nosotros esperábamos que sería Él el que iba a liberar a Israel. Pero con todas estas cosas llevamos ya 3 días desde que esto pasó. El caso es que algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado porque fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición. Más adelante dice, ¿no? Más adelante dice, Jesús les dice más adelante, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas. Entonces ahí Jesús les comienza a explicar las Sagradas Escrituras. Y más adelante, mira lo que dice la lectura. Y levantándose en ese momento, los discípulos de Emaús entendieron lo que Jesús les había explicado. Y se decían, ¿no ardía acaso nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Entonces, los discípulos de Emaús se les abrió el entendimiento. Por eso, ¿no es cierto? Entonces, los evangelios son el corazón de todas las Escrituras. ¿No? Los evangelios, a partir de los evangelios, entendemos toda la palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ¿no? Qué lindo lo que nos dice esto, el catecismo, ¿no? Qué lindo. Bien, seguimos. Desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Esto es una sentencia de San Jerónimo, ¿no? Gran biblista. Desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Yo lo quiero conocer más a Cristo, tengo que conocer más las Escrituras. Nosotros muchas veces le hablamos a nuestros hijos o a nuestros familiares de Cristo, pero no le hablamos desde las Escrituras. Hablar de Cristo sin las Escrituras, estamos hablando como tirar paja al viento, ¿no? Y esto, cuidado, queridos hermanos, caigamos en el error de pensar de que Cristo solamente son dogmas. No, hay que conocer más las Escrituras para hablar de Cristo. Sigamos. Bien. Hablemos también algo muy importante de la palabra de Dios, es la revelación. Dios se revela actuando. Esto es muy importante, queridos hermanos. A veces uno puede pensar que solamente Dios habla, nada más. Y no es verdad. Antes que la palabra, el Señor actúa. El Señor no es un Dios solamente de bla, bla, bla. Él actúa en la historia, actúa en los acontecimientos. Por eso, acordémonos, ¿no? De que la revelación, nos dice el Concilio Vaticano II, la revelación se compone de sucesos y palabras. Esto habría que subrayarlo, ¿no? Esto habría que subrayarlo. Sucesos, ¿no? Y palabras. No solamente palabras. Por eso es que los cristianos, los católicos, no somos una religión de libro. Nosotros somos una religión de los hechos que Dios actuó. Nosotros partimos es de la historia, de los hechos, de los acontecimientos que Dios primero ejecutó en la historia. Sin esos hechos no hay palabra, hermanos. Sin esos hechos no hay Sagradas Escrituras. Entonces, nosotros no somos solamente la religión de libros, somos la religión de los hechos de Dios que acontece en la historia. Sigamos. Acordémonos en Éxodo 20, 1, 2. Acordémonos lo que dice Éxodo 20, 1, 2. Miren ustedes que cuando Dios le iba a dar a Moisés los 10 mandamientos, ¿no? Ojo, que cuando Dios le iba a dar a Moisés los 10 mandamientos, le dice, ¿no? Yo soy Yahvé, tu Dios, que te ha sacado del país de Egipto, del lugar de la esclavitud. Atención, atención, yo soy Yahvé, el que te sacó de Egipto.
del lugar de la esclavitud. Y a continuación de ahí, Dios le da los 10 mandamientos a Moisés. Entonces, partimos de los hechos. Sin esa acción de Dios no hay revelación. Y el pueblo tenía que recordar esas acciones de Dios en la historia y repetírselas a sus hijos. Si yo no le enseño a mi hijo, yo no le enseño a mi hermano, a mi familiar, la acción de Dios, cómo Dios ha actuado en mi vida, ¿cómo le puedo yo leer la Biblia? Dios es un Dios de acción, de historia, de acontecimientos. Si yo no veo a Dios en los acontecimientos, ¿de qué me vale leer toda la Biblia? Y a eso es lo que apuntamos, queridos hermanos, a discernir los acontecimientos, porque Dios habla en los acontecimientos. Bien, seguimos. Seguimos. Bien, antes de seguir, vamos a hacer unas pequeñas preguntas, ¿no? Vamos a hacer un ensayo, quizás. A ver, por favor, lo que sí les pido para que no se interrumpa es que no salgan de la pantalla donde están, sino que traten de en otra pantalla, entrar a kahoot.it. Vamos a hacer unas preguntas y quiero que por favor usted conteste. Pero ingrese a esta dirección, a kahoot.it, que está encima del gráfico. ¿Sí lo ven? ¿Sí lo ven? Ingrese a kahoot.it, por favor. Kahoot.it. Voy a dejar de compartir para que ustedes vean las preguntas. Voy a dejar de compartir para que ustedes vean las preguntas. Les comparto la pantalla. Ya, si usted pudo ingresar a kahoot.it, ponga el código 735-1019. Por favor, en kahoot.it, ahí está la dirección, kahoot.it, y ponga el código ahí, ponga el código. 735-1019, sí, ponga el código. Esto es un ensayo, ya ponga un código, y de ahí ponga su nombre, de ahí, y eso es todo, ¿no? Y eso es todo. Muy bien. A ver, entonces, vaya uniéndose, por favor, vaya uniéndose. A ver, los que más puedan, por favor, vaya uniéndose. Vaya uniéndose. Pilar Negrete, Gustavo Sáenz, Amalia, Orlando, alguien más, Wendy, Elba Zapata. Muy bien. De repente, si tiene en la casa a alguien que le ayude con algún celular, mientras usted está viendo la pantalla, que el otro le ayude, porque usted va a contestar es desde otra pantalla. ¿Sí? Lo ideal sería desde otro celular, ¿no? Así mismo con internet. Muy bien. Vamos a ver, pero no lo veo. Ya tenemos 11 jugadores, 11. Ya tenemos 11 jugadores. Sígase uniendo, por favor, sígase uniendo, que vamos a hacer unas pequeñas preguntas. Van a haber premios, van a haber premios. Van a haber premios. Sí. Sí. No tengo más pantalla. Únanse, kahoot.it, ahí está, en el lado izquierdo está la dirección, ¿no? En el lado izquierdo del pin, ahí está la dirección, www.kahoot.it, ¿sí? Ya se unió Moisés, Jofre Alexander, Pilar Negrete, vamos. ¿Alguien más se va a unir? ¿Alguien más se une? No se puede. No puedo ingresar. Sí, hay problema. No puedo ingresar. Sí, pero quizás sea que su internet. A lo mejor el internet. No. Dice que además tiene un dispositivo. Tengo un dispositivo nomás. Solo tengo un teléfono. Bueno, entonces, hermana, no importa. Esto es un ensayo nomás. Ya para la próxima, ya sabe que tiene que tener algún otro dispositivo. Correcto, ya.
No importa, hermana, no importa. Tenemos todos algunos meses para que usted pueda participar. No se preocupe, hermana. No se preocupe. 14, buen. Vamos a comenzar entonces, ¿no? ¿Quién? Ahí está, pues yo de Alexander. ¿A ese es el otro? No es otro. Hay otro. Ayer no se ha conectado. Usted no. No, sí, bien, entonces vamos a comenzar. Ya, y los que no se pudieron unir, entonces ya saben que necesitan algún otro celular. Por eso es importante que se le una a la familia, ¿no? Por lo menos 1, 2, 3 personas. Mientras el uno está en la pantalla, el otro. Bueno, vamos a comenzar. Comenzamos entonces, comenzamos. Comienzo. Comenzamos. Vamos a hacer algunas preguntas sobre la Biblia. Vamos a ver, unas cuantas preguntas, a ver qué tal. Vamos. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? ¿La Biblia es inspirada porque Dios dictó sus palabras al oído de cada escritor? ¿Cierto o falso? A ver, la Biblia es inspirada, lea bien, ¿eh? La Biblia es inspirada porque Dios dictó sus palabras al oído de cada escritor. Sí. Marque azul, ¿cierto? O marque el rojo, falso. Marque azul, ¿cierto? O marque falso. ¿Ya? Vaya contestando. Vaya contestando. Ayuda. Vaya contestando. Azul, cierto. Rojo, falso. Vaya contestando. Vaya contestando. Vaya contestando. Vaya contestando. Muy bien. Ajá. Es falso. Bueno, 8 contestaron falso, 7 contestaron verdadero, pero es falso. La inspiración bíblica no significa que Dios dictó las palabras al oído de cada escritor. No, la inspiración no significa eso. Porque cada escritor también es autor de cada libro. Dios es el autor, pero la inspiración es un don que Dios le da a los que escribieron la palabra de Dios. Pero eso no significa que es como un robot. A ver, copia ahí. No, esa no es la inspiración. Igual hablaremos de este tema ya de manera un poquito más detallada, pero era falso, ¿no? No, eso no es el concepto de la inspiración bíblica, ¿no? Bien, son 3 preguntas, ¿no? 3 preguntas. Vamos a ver quién, Nancita. Nancita fue la que contestó. Muy bien, ahí tenemos E.T. Alguien ha puesto, bueno, no sé si era Eduardo Torbay. Eduardo Torbay, sí. Eduardo Torbay, muy bien. Segundo, Luis Eduardo. Tercero, ahí tenemos las 5 primeros. Muy bien, ¿ok? Esto, o sea, se trata de que usted también conteste rápido, ¿no? Han de haber contestado bien más personas, pero aparecen las 5 que han contestado más rápido. Así, bien. La otra pregunta, vamos a ver. ¿Por qué decimos que la Biblia es palabra de Dios? A ver, ¿por qué decimos que la Biblia es palabra de Dios? Porque la Biblia fue escrita originalmente en un lenguaje celestial. Azul, porque la Biblia mismo lo dice en varios de sus libros. Anaranjado, porque así lo enseña la fe de la iglesia. Verde, porque cuando la leemos nos llena de sabiduría. azul. ¿Por qué decimos que la Biblia es palabra de Dios? A ver, conteste, escoja una respuesta, la que usted considere. La Biblia no te miente. ¿Por qué decimos que la Biblia es palabra de Dios? Así lo enseña la fe Porque de la Biblia no te miente. Porque la iglesia nos dice que es Bueno, palabra de Dios. Ah, ya, en la Biblia no dice que es palabra de Dios, ¿cierto? Sí. A ver, conteste eso. En la Biblia ni... ¿Cuál de estas 4 preguntas? Muy bien. Nos falta una más, ya una respuesta más y ya. Igual hay tiempo todavía, ¿no? ¿Qué más? Falta uno, falta alguien más de contestar. Conteste. Mantener los micrófonos apagados. Conteste. Claro, porque cuando leen el Evangelio dice el Padre palabra de Dios. A ver, conteste. Porque la Biblia nunca miente, pero no veo, no alcanzo a ver. Se acaba el tiempo. La azul, güey.
porque fue escrita originalmente en un lenguaje Bueno, celestial. por ahora les he puesto bastante tiempo, pero quizás ya en unas próximas ocasiones no haya tanto tiempo, ¿ah? Porque estamos en como un ensayo, ¿no? Estamos en un ensayo. Entonces sí hay tiempo, pero ya habrá otras oportunidades que habrá menos tiempo, ¿no? Habrá menos tiempo. ¿Alguien más falta por contestar? Alguien no ha contestado, porque si no ya hubiésemos... Igual ya el tiempo se termina, ya se termina el tiempo. Se termina el tiempo, ya listo, se terminó. Vamos a ver. Ajá. Muy bien, ajá, listos. A ver, veamos, queridos hermanos. La correcta era la anaranjada. 6 hermanos contestaron bien, porque así lo enseña la fe de la iglesia. A ver, hermanos, una cosa que es importante aquí señalar. A ver, si yo le pregunto a un evangélico, a un testigo de Jehová o a cualquier protestante, ¿por qué usted dice que eso es palabra de Dios? Él sí me va a contestar porque la Biblia lo dice, porque me da conocimiento, me da sabiduría. Pero hermanos, si fuera así, o sea, sí es verdad. Cuando yo leo la Biblia me da sabiduría, me da conocimiento. Pero hay mucha gente que lee la Biblia que solamente la lee por curiosidad y no es que está buscando sabiduría ni que está buscando conocimiento. Eso depende de la actitud que usted tenga. Si usted quiere buscar sabiduría, lógicamente que sí, pero el que solamente la lee por curiosidad no va a encontrar esa sabiduría de Dios, ¿no? Igual veo que 5 han contestado porque la Biblia mismo lo dice en varios de sus libros. Es correcto, pero tengan en cuenta, queridos hermanos crucillistas, que hay libros, por ejemplo, el Corán. El Corán también dice que lo que está ahí es palabra de Dios, ¿o no? Hay libros que también dicen que son palabras reveladas. Y no por eso significa que sea palabra de Dios lo que está en el Corán o lo que está en otros libros que no son la Biblia. Entonces, la respuesta, digamos, más segura era eso, porque así lo enseña la fe de la iglesia. Es decir, queridos hermanos crucillistas, la Biblia tiene una conexión con la iglesia. Es lo más seguro, es donde yo me aseguro. O sea, si a mí la iglesia me dice que este libro es palabra de Dios, téngalo por seguro que así es. ¿Por qué? Porque usted sabe que en la iglesia actúa el Espíritu Santo. No podemos separar la palabra de Dios de la madre iglesia. Es en la iglesia donde se entiende la palabra de Dios. Es en la iglesia donde yo aprendo a interpretar la palabra de Dios. Si yo separo la palabra de Dios de la iglesia, oye, cuidado, porque así lo han hecho los protestantes. Así lo han hecho los protestantes. Ellos separaron la palabra de Dios de la iglesia. Y miren cómo están ahorita con miles y miles de nominaciones y de iglesias. Bien. Entonces, vale aclarar este punto, ¿no? Y la última, vamos con la última. A ver, veamos cómo está esto. Nancita sigue primero, Eduardo Turbay sigue segundo, Luis Eduardo tercero, Elvis Zapata, Edwin Wendy, estamos ahí. Bien, vamos a ver quién se lleva entonces la sorpresa. Vamos a ver. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? La iglesia venera la Biblia como venera también el cuerpo de Cristo. ¿Verdadero o falso? ¿Cierto o falso? A ver. La iglesia venera la Biblia como venera también el cuerpo de Cristo. ¿Cierto o falso? ¿Cierto o falso? Vamos, conteste. Aquí hay menos tiempo. ¿Eh? La iglesia venera la Biblia como venera también el cuerpo de Cristo. Habría que poner verdadero. Sea lo que sea, yo pondría verdadero. Es la Biblia, la palabra de Dios. Y el cuerpo es el cuerpo de Cristo, ¿no? Es su palabra y su cuerpo, es lo mismo, ¿no? Primero, tú sabes que la palabra fue primero, la palabra, ¿no? La palabra. Vamos, acaba el tiempo. Vamos a ver, ya se acaba el tiempo. Pues, ¿cómo dice? La encarnación. La palabra se hizo carne. La palabra. Pero venera como el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo
Se acaba el tiempo, conteste. Se acaba el tiempo, conteste. No. Eso es cierto. Tú comes el cuerpo de Cristo, tú vas. A ver. No, porque al único que se lo venera es a Era Dios. verdadero, cierto, es cierto eso, es cierto. Claro, esto era consecuencia de lo anterior. Esto era consecuencia de que por la fe nosotros sabemos que esto es palabra de Dios. Y la iglesia es consciente de que a través del Espíritu el Señor le ha dado como custodio de la palabra. Por supuesto que la venera. Pero miren, les voy a leer lo que dice el catecismo numeral 103. Ojo, anote, el catecismo numeral 103 dice, por esta razón, la iglesia ha venerado siempre las divinas escrituras, como venera también el cuerpo de Cristo. Aquí está, catecismo numeral 103. La iglesia ha venerado siempre las divinas escrituras, como venera también el cuerpo de Cristo. Bien, entonces era cierto, ¿no? Esta afirmación. Bien, finalmente vamos a ver cómo queda esto. Tercer lugar, Eduardo Torobaya. Segundo lugar, Nancita. Vamos a ver quién es que queda en primer lugar. Vamos a ver. Luis Eduardo. Bueno, entonces, los tres tienen premios, Los tres tienen premios. Ya los voy a anotar. Los tres tienen premios. Unos calendarios. Tengo unos calendarios católicos muy bonitos y los tres tienen premio. Bueno. Ya le enseñaron las preguntas. Bien, entonces dejo de compartir. Bueno, como primera experiencia, hermanos, ¿no? Como primera experiencia, ¿no? Listo. Bien, entonces, comparto, sigamos entonces. Bien, entonces, ya nos queda poco tiempo, terminemos. Bueno, entonces nuestra fe arranca de la historicidad de los hechos, pero los interpreta en un sentido salvífico. Entonces, el Señor actúa en la historia y nosotros tenemos que discernir esos acontecimientos, porque en esos acontecimientos está la voluntad del Señor. No, esto es un principio justamente también para leer la palabra del Señor. Texto y contexto, hermanos, texto y contexto. Y en esto los hermanos que van a dar los temas de la Biblia les van a enfatizar mucho, ¿no? Esto es un principio para la correcta interpretación de la palabra. El texto y el contexto en que se desenvolvió ese libro, esa palabra, ese versículo, ¿no es cierto? ¿Ok? Miren ustedes que Dios le reveló a ciertos personajes del Antiguo Testamento, comenzando con Abraham, pero él cogió una tierra, cogió un pueblo, ¿no? Palestina, ¿no? Él cogió a Palestina, cogió un pueblo, y sería bueno aquí, vamos aquí a Palestina, acá lo tenemos, ¿no? Palestina, ahí lo tenemos, Palestina, la tierra de Jesús. Pero ustedes se dan cuenta que Palestina, oye, eso está en medio de otras potencias, de otros imperios. Pero aquí está el imperio egipcio, acá están los árabes, acá tenemos a Siria, ¿no? El imperio asirio, o sea, y Dios se quiso revelar en una zona muy conflictiva, porque sabemos que eso es el Medio Oriente, pero así es el Señor. Él quiso que ese pueblo, Palestina, sea una luz en medio de esas naciones paganas. Y no solamente que eran naciones paganas, sino que también eran naciones poderosas, unas tras otras. Ahí el imperio iba a repartirse de acuerdo a qué de esas potencias vencía una a la otra, pero siempre esos imperios querían dominar todo ese sector, todo ese mapa del Medio Oriente que ustedes ven ahí. Y en medio estaba el pueblo de Jesús, Palestina. Entonces, ese es el contexto, ¿no? Y miren ustedes que
cuando ustedes leen la palabra de Dios, se van a encontrar con 6 imperios. Es decir, esos imperios siempre persiguieron al pueblo de Dios, a Palestina, siempre lo persiguieron. Pero siempre Dios les prometía que si ellos eran fieles a la alianza, Él los iba a proteger. El imperio egipcio, el imperio asirio. Acuérdense ustedes que este imperio, ¿no? Este imperio asirio, este de aquí, este imperio asirio, fue el que deportó a una parte del pueblo de Israel. Pero lo más doloroso fue el imperio babilónico. Este imperio destruyó el templo de Jerusalén, Nabucodonosor, ¿no? Y expulsó al pueblo. 70 años estuvo el pueblo fuera de su patria, sin templo, sin sacerdotes, sin profetas. Ahí fue cuando el pueblo estuvo exiliado, cuando estuvo sometido, cuando el pueblo se puso a reflexionar sobre la palabra de Dios. Fue en estos tiempos de crisis cuando el pueblo comprendió que tenía que ser un pueblo fiel a Yahvé. Un fiel a Yahvé. Entonces, todos estos detalles, nuestros queridos hermanos expositores nos van a dar una buena guía, ¿no? Luego viene el imperio persa, 539 años antes de Cristo, hasta el 333 antes de Cristo. El imperio persa hará que el pueblo de Israel regrese otra vez a su patria. Ahí comienza como una segunda parte de la historia de la Biblia. Eso se narra en los libros de Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, ¿no? Luego vendrá el imperio griego, ¿no? Este imperio, ¿no? De Alejandro Magno, que también los estará sometido, el pueblo de Palestina les estará sometido, hasta que finalmente, como ustedes ya saben, ¿no? Finalmente vendrá el imperio romano, que es la época de Jesús, Entonces, como ustedes se dan cuenta, hermanos, el contexto, hay que leer la palabra de Dios en todo este contexto, ¿no? En todos estos acontecimientos. Entonces, yo les he querido dar esto para que ustedes sean más conscientes, muchos ya quizás ya lo son, pero que seamos más conscientes de que el Señor actúa en la historia. Y por más difíciles que sean las situaciones, por más complicadas que sean los acontecimientos, el Señor está ahí, firme a su pueblo. Y en todos estos imperios que yo les he subrayado, en todos estos imperios, los profetas serán parte importante, porque los profetas serán los que animen al pueblo a mantenerse fiel a Dios. Bien, entonces... Bien, entonces... Principalmente el Papa, ¿no? Dejo de compartir. Bien, queridos hermanos, esto es lo que les he querido enseñar en esta primera reunión que hemos tenido en esta Escuela de la Fe. Una introducción a la... Por favor, el plan que yo les estoy proponiendo, propóngaselo a hacer. No se contente, querido hermano cursillista, con que le manden una frase bíblica al celular. No se contente con que le manden 20 citas bíblicas al día y usted las lee. Eso está bien, mi querido hermano. Pero usted tiene que leer la palabra del Señor. Usted tiene que enamorarse, usted tiene que enraizarse en las ramas de la palabra del Señor. Y en estos tiempos de crisis sanitaria la necesitamos todos, hermanos. Yo ahorita estoy leyendo los libros proféticos, por ahí voy. Y créanme que me he llenado de tanta alegría, pero también me he llenado de mucha tristeza al ver cómo Dios ama a ese pueblo, cómo Dios los amó, ¿no? La hermana o el hermano que le toque dar profetas se va a dar cuenta, o sea, cómo Dios amaba a ese pueblo. Cómo Dios amaba a ese pueblo, ¿no? Yo me he quedado admirado de estos libros proféticos, realmente admirado. Entonces yo les invito a que ustedes también experimenten esta maravilla de ir leyendo estos libros, ¿no? Siempre, lógicamente, a la luz de la iglesia, ¿no? Con la guía de aquí de la Escuela de la Fe.
Bien, yo no sé si algún hermano, ya estamos por terminar. Ah, los calendarios en el chat del movimiento, ahí yo los voy a colocar donde los puedan retirar. Todavía no sé a dónde, si es en Santa Gema o por donde algún hermano. En el chat ahí del movimiento yo voy a colocar donde retirar los calendarios, ¿no? Bueno, también habrán Biblias, también habrán rosarios, habrán libros de espiritualidad. Es decir, cada vez que hagamos preguntas, siempre los cinco primeros serán premiados, ¿no? Siempre los 5 primeros serán premiados. Bien, queridos hermanos, yo les agradezco por esta pequeña reunión que hemos tenido. Gracias. No sé si alguien quiera comentar algo. No sé, Angelito, ¿quieres anunciar algo? En este momento te doy la palabra. Giovanni, buenas noches. Bueno, hermanos, esta noche ya vimos la noche y estemos preparados. Como nos dijo un plan de lectura, tratarlos de añadirlos a nuestra vida y alimentarnos, como debemos alimentarnos, crecer y llegar con todo ánimo a nuestro compromiso. Hagamos de este día lunes, de este día de enseñanza, hagamos un compromiso para estar presente siempre, cada semana, por ir aprendiendo. Y no tengamos miedo de preguntar, de equivocarnos, porque eso por eso es una escuelita para aprender, para ir conociendo mejor y irnos preparando. Los invito a que no falten a la escuelita. Muy bien, gracias. Bueno, queridos hermanos. Giovanni, buenas noches. Sí, buenas noches, Max. ¿Cómo estás, Max? Max, ¿cómo estás? Bien, Giovanni, buenas noches. No sé si me permiten hacer una invitación para la ultraya de este domingo. Por supuesto, Max. Por supuesto, adelante. Bueno, queridos hermanos, primero felicitarlos a todos por estar aprendiendo un poco más de la palabra del Señor. Y recordarles también el compromiso de uno de los medios de perseverancia que el Señor nos ha dado a través de nuestro querido movimiento, que es la asistencia a las ultrayas, donde también hay un tema de formación, donde también hay momentos de alegría, de celebración, momentos de espiritualidad. Así que felicito a los 38 que están conectados en este momento. Espero contar con ustedes el día domingo a las 10 de la mañana a través del Facebook del MSC. Espero verlos ahí 10 de la mañana, por favor. Que Dios me los bendiga. Y felicitaciones, Giovanni. Adelante. Muchas gracias, Max. Muchas gracias. No sé, algún otro hermano, no sé, Moisés, ¿quieras tú dar algún tipo de anuncio? ¿O algún hermano de alguna otra vocalía? Hermano, buenas noches. Diga. Muy bien. Ahorita tengo una charla, discúlpame, por favor, no te puedo atender. Tengo una charla, sí. Bueno, no sé si ya no hay más comentarios. Sí, una invitación, por favor. A ver, sí, listo, adelante, hermana Elba. Les estoy haciendo una invitación al Vocal de Piedad para el día sábado, que tenemos unirnos todos en el rosario, que hacíamos los miércoles, pero por tener esta tema de enseñanzas, se va como una unión para reforzar nuestra piedad el día sábado, 8 de la noche. Están invitados todos. Señor Hugo López está invitado. Gracias. Parecido a la de Cisco, no. Hermanito, buenas noches. Cuente conmigo. Buenas noches, hermano. Bueno. Espero, gracias. Hermano, buenas noches. Ramón, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí. Buenas noches, hermanito. Un gusto. Bonita su charla, ¿verdad? Estamos aprendiendo bastante y bueno, de eso se trata, de aprender, porque podemos morirnos, tenemos 100 años y nunca acabamos de aprender y todos los días aprendemos algo, ¿eh? Bien, lo mío es porque le hago una invitación, vocalía de evangelización para mañana
8 de la noche para que se conecten. Ya mañana le mandaré el link a cada uno para que se conecten todos. Están cordialmente invitados a todos. De 8 de la noche mañana. Y luego, ya el próximo mes, en mayo, ya lo vamos a hacer una vez al mes. Aló, ¿me escuchas? Hola. Hola. Sí. Sí, se te escucha. Sí. Ya listo. Entonces, Sí, ese ya incluso va para secretariado. Ya vamos a pasar el plan de trabajo. Ya estamos elaborando el plan de trabajo para pasar al secretariado con todos los trabajos que vamos a hacer todo este año 2021. Entonces están cordialmente invitados, hermano. De colores. De colores, hermano, de colores. Ahí se puede hablar. Bien, yo les animo a que inviten a más personas. No, bueno, ustedes saben, no podemos nosotros, con esto de la situación que estamos pasando, no podemos tampoco pues estar unidos a otras personas, pero lo que sí podemos es invitar a otras personas, bueno, por lo menos a nuestra familia que estén con nosotros, pero inviten a otras personas, no importa si no son cursillistas, ustedes saben que la escuela es abierta. No, esta escuela justamente es como preparación para que algún día el hermano o la hermana haga un cursillo, ¿no? Esta escuela lo que anima justamente es eso, que la familia se eduque en la fe y que de la familia salgan más cursillistas, ¿no? A eso se trata. Bien, la próxima semana la tenemos a nuestra querida hermana Nancy Salazar, ya con ella empezamos. Los libros históricos, perdón, el Pentateuco pues, ¿no? Libros, no, el Pentateuco, el libro histórico, así es, exactamente. Ahí nos va a dar ella una bonita exposición de esos libros, cómo es que Dios realmente viene al mundo, ¿no? Y comienza él su obra, ¿no? Bien, yo voy a terminar con una cita bíblica, queridos hermanos, para finalizar esto, ¿no? Como les dije, pues las Sagradas Escrituras... Hermano, antes de que continúes, permíteme un ratito. Adelante. Felicitarte por tu plan de trabajo en la dimensión de santidad y la fe. Es excelente. Obligatoriamente todos los cursillistas y católicos debemos saber cómo ese plan que tú tienes, creo que es muy acertado. Hace un tiempo cortito atrás, también lo hice yo para el misa cursillista latinoamericana. Y de igual forma, pues ellos están continuando de acuerdo a un plan similar al que tú lo has hecho. No idéntico, pero tiene el mismo fin. Y esa es la única manera de poder entender a la Biblia. Te felicito y hay que seguir adelante. Lo único que pasa es que esto es un poquito largo. Y ojalá los hermanos no se cansen y sigan asistiendo. Porque ahí está el problema. En cuanto a Nancita, pues, si va a tocar los libros históricos del Pentateuco, está muy bien. Ella creo que puede dominar ese plan de los libros, y al decir creo que puede dominar, lo estoy diciendo porque le vamos a poner un hábito de monjita para que nos haga entender mejor. Y desde luego quiero preguntarte a ti y a los directivos quienes están a cargo de esta parte de la escuela, ¿qué días van a ser estas charlas? Para yo poder organizarme, porque tengo días una cosa, días otra cosa. Y si son los miércoles, puedo asistir ininterrumpidamente con ustedes. Solamente hermano, eso. Todos los miércoles, 8 en punto, nos reunimos en esta Escuela de la Fe y Santidad. Todos los miércoles, 8 en punto de la noche. Entonces,
ahí estaremos nosotros. Muchas gracias. Bueno, muy bien, hermano. Bueno, como les decía, terminemos ya esta primera sesión. Quiero leer Filipenses capítulo 2, de versículo 6 en adelante. Dice, el cual, siendo de condición divina, no codició el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de esclavo, asumiendo semejanza humana y apareciendo en su porte como hombre. Se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está encima de todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Amén. Gloria a ti, Señor Jesús. Amén. Le pedimos a nuestra Madre Santísima, nos cobije con su manto, nos proteja en esta noche. Le decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Pablo Apóstol, ruega por nosotros. Santa Narcisa de Jesús, ruega por nosotros. Dios nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De colores, hermanos, de colores. De colores. De colores. De colores, hermanos. Buenas noches. Bendiciones a todos. Chao. Muy bien, de colores. El sábado, Rosario, por favor. Felices, vamos a hacer oración por tu familiar. Tenga más hermanos. Un abrazo para todos. Gracias. Bueno, Ultrella. Dejo, muy bien. Acuérdense. Bueno, entonces me desconecto, dejo de grabar y me desconecto. Deseando que se recuperen. Me desconecto.